Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estoy con usted a través de las pantallas de SER TV Canal 11. Gracias por su sintonía otra semana más. Hablemos de idoneidades, hablemos de regulaciones, hablemos de leyes y periodismo. Durante muchísimo tiempo se ha intentado regular la profesión periodística. Los intentos han sido múltiples, los intentos han sido varios y han fallado. Hay una ley actualmente en la Asamblea Nacional y la discusión siempre está ahí. ¿Se debe regular el periodismo? ¿Se debe establecer una idoneidad para determinar quién puede ejercer esta profesión? Lo hablaremos esta noche, lo hablaremos con 4 invitados de diferentes espectros del panorama comunicativo. Vamos a conocer primero a nuestros invitados de esta jornada. Adelante. José Iván Ramos, presidente encargado del Colegio Nacional de Periodistas, CONAPE, licenciado en periodismo por la Universidad de Panamá, con más de 20 años de experiencia, principalmente en televisión. Bienvenido, José Iván Ramos, gracias por estar aquí en Contrapunto. José María, efectivamente, gracias a ti por invitarme a participar en este interesante foro sobre una de las profesiones más nobles que hay ahora mismo, que es el periodismo. Gracias a usted, José Iván. Gracias. José Iván, ¿le parece si conocemos al resto de los invitados? Renato Pereira, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad La Sorbona de París. Abogado, exministro de Gobierno, desde 1999, conductor del programa de opinión Más Debate en La Exitosa. Don Renato Pereira, muy buenas noches. Gracias por abrir un espacio para estar con nosotros acá en Contrapunto, a través de las pantallas de SER TV. Bien, gracias a ti, Chema, por la invitación. Es un placer estar contigo con los compañeros, amigos míos, creo. Muchísimas gracias, don Renato. Vamos con el siguiente invitado. ¿Quién es? Adelante. René Hernández, licenciado en periodismo, maestro y docente universitario. Su ejercicio abarca medios locales e internacionales. Exsecretario de Prensa de la Presidencia de la República en la administración de Guillermo Endara Galimani. Profesor René Hernández, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenido a Contrapunto. José María Torrijos, es un placer estar aquí para participar de un tema interesante que ahora mismo se encuentra en el epicentro de la opinión pública. Saludos. Gracias, profesor. Es un gusto también para nosotros contar con usted. Y el último invitado de la noche, ¿quién es? Vamos a conocerlo. Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas, licenciado en periodismo, ha ejercido la profesión tanto en medios impresos como en radio. También ha laborado como relacionista público. Filemón Medina, gracias por estar acá con nosotros, gracias por participar a través del Zoom en Contrapunto. Compañero José María, para mí siempre es un placer poder compartir con personalidades como las que hoy nos acompañan y sobre todo compartir y debatir ideas sobre un tema muy fundamental como lo es la actividad profesional del periodismo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá en Contrapunto. ¿Cualquiera puede ejercer el periodismo? ¿Cualquiera tenga estudios o no tenga estudios puede dedicarse a esta profesión? Vamos contigo, José Iván, vamos a comenzar contigo, José Iván Ramos. Bueno, José María, mi respuesta es contundente y absolutamente no. No, y déjame sustentarlo. ¿Por qué? Porque si vemos estrictamente lo que significa la actividad profesional del periodismo, es una actividad que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Y eso implica que ese individuo tiene que dedicarse con alma y corazón, con ética y con una serie de elementos a la recabación de ese producto informativo. Y por consiguiente, no cualquiera puede ser periodista. Pero voy a ser claro, voy a ser un poco, déjeme explicarlo por qué yo digo. Efectivamente, hay un debate de que el comunicador, que el periodista,
que puede ser cualquier profesional que emita una opinión a través de los medios de comunicación. Eso es otra cosa. Pero si nos acogemos a esa definición de la Real Academia Española de la Lengua de lo que significa la profesión periodística, son profesionales que se dedican exclusivamente a esta actividad profesional, máxime cuando ya desde hace mucho tiempo en Panamá vienen enseñándose a través de una carrera profesional a través de la Universidad de Panamá y las universidades del mundo que están preparando a periodistas. Solo que se maneja el concepto de que grandes personajes de la historia, por ejemplo, puedo citar a Pablo Neruda, a Amado Nervo, todos estos personajes ilustrados de la historia que fueron periodistas, pero vaya, pero podemos decir de que la profesión ha evolucionado desde esos conceptos del siglo XIX y siglo XX, inicio del siglo XX, donde no se enseñaba el periodismo como se enseña en los tiempos de hoy. Así que quizás voy a ser un poco subjetivo en esto, porque yo soy periodista de profesión de toda mi vida. No cualquiera puede ser periodista, con el respeto de todos los profesionales como abogados, como doctores, como cualquier profesional que tiene el derecho de emitir su opinión a través de un medio de información, incluso utilizando este término ahora muy, yo diría, acomodaticio, de comunicadores, cuando la actividad periodística y profesional debe ejercerla un periodista dedicado exclusivamente a eso. Y un ejemplo es esta crisis del coronavirus. ¿Quién, además de los médicos, el personal de seguridad, están allá en el primer frente de batalla enfrentando a este virus mortal, buscando la información? Los periodistas. No lo está haciendo un abogado que de vez en cuando emite o tiene un derecho constitucional, que es un derecho humano de expresarse a través de un medio de comunicación. No, allá están periodistas poniendo en peligro su pellejo, su vida, recabando, buscando información. Eso es ser periodismo, amables televidentes. Don Renato, ¿cuál es su perspectiva? ¿El periodismo es una profesión que puede ejercer cualquiera, don Renato? ¿El periodismo es exclusivo de los periodistas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, déjame contarte mi historia, man. Yo llevo al periodismo siendo estudiante de la Universidad de Panamá, siendo estudiante de Derecho, y llevo al periodismo como reportero de la Nación primero, reportero de la doctora de la Almodovaria, que es el periódico para América, y director, sin ser periodista profesional. De manera que es cuestión de historia, como bien dicho Iván, la historia del periodismo nacional, el periodismo a nivel de profesión, ha evolucionado, ¿no? Y efectivamente cada vez es más profesional. El periodismo es una profesión, efectivamente, que comprende actividades relacionadas con ¿qué? Con la recogida de información, de hechos de la realidad y su difusión a través, ya sea actual o bien que tenga interés, para difundirla a través de los medios de comunicación, si la prensa, la radio, la televisión. Eso es verdad. Y se ha convertido en una profesión con el tiempo. Emil Solá, por ejemplo, era acusado por Oscar Wilde, le decía, tú no eres escritor, ¿no? Tú eres un periodista. Pero sin embargo era que escribiera las dos cosas. Hacía ciertamente periodismo, alguna de sus novelas, no era un periodista cuando lo hacía y era un literato cuando hacía literatura con figuras de la realidad. En fin, pero eso es demasiado académico. Lo cierto es que esa es la profesión, sí, ha evolucionado, no ha impedido como ejercicio de la libertad de expresión que muchos políticos, abogados y gente de otra profesión devenga comunicador de hechos de la realidad, de hechos políticos, que tienen que ver con la sociedad, en todo en su conjunto. De manera que hay cierta relación que va a ser indivisible, ¿sí? La libertad de expresión y el periodismo. Es como una fusión de las dos, ¿no? Porque finalmente el periodismo no es un arte, ¿no? Es, como bien dice José Iván, una profesión. Bien, pero la libertad de expresión la abarca todo. Y es en virtud de la libertad de expresión que personas que no son profesionales en París se tiene que estudiar la profesión de abogado en la universidad para ejercer la profesión de periodista, eso es verdad. Y primero tienes que ir al Instituto de Ciencias Políticas. Cuando tienes tu diploma en Ciencias Políticas, entonces puedes aspirar a entrar a la Facultad de Periodismo. De
De manera que hay una vinculación, sí, entre el conocimiento de la realidad, ¿no?, y lo que es la profesión misma en nuestro tiempo, sobre todo en nuestro tiempo. No deja de haber una relación, entonces, entre los profesionales de todas las ramas y la libertad de expresión en lo fundamental y el periodismo. Yo creo que ese concepto hay que guardarlo, ¿no? La libertad de expresión es parte de la política, de la vida social, en fin, al mismo tiempo es parte de la libertad de expresión, parte esencial del periodismo. Sin libertad de expresión no hay periodismo. Vamos con el profesor René Hernández. Primero un saludo a dos excompañeros, discípulos de la universidad en mis tiempos, don José Iván Ramos y Filemón Medina. Saludos a don Renato Pereira. Primero partamos de conceptos. Soy un defensor del ejercicio libre de la libertad de expresión que termina en la libertad de prensa. Si me dicen en Panamá hay libertad absoluta de expresión, claro, todo el mundo dice lo que quiera. Lo que no hay es una libertad absoluta en la libertad de prensa, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de publicar lo que desea en la prensa tradicional como la conocemos. Miren, aquí se dio una ley que para mí era muy positiva en su momento. Ley 67 de 19 de septiembre de 1978. Gobernaba el país en aquella época como jefe de gobierno, diríamos, el señor general Omar Torrijos Cervera. Se aprueba esa ley. ¿Y esa ley qué decía en lo medular? Antes de la ley, quien demostrara que tenía 5 años continuos de la profesión, se sometía a una junta técnica de periodismo para que se le diera la idoneidad. Pero a aquel que no tenía 5 años se le permitió que si demostraba que tenía 3 años, se le daba un permiso hasta que cumpliera los 5 años para que tuviera la idoneidad. Y a partir de esa fecha, 1978, quien deseaba ser periodista tenía que venir de la academia. O sea que la ley era una ley de avanzada para 1978. Pero ¿qué ocurre? En el camino fue sufriendo modificaciones que se dieron con mucha más fuerza después de la invasión norteamericana que muchos rechazamos el 20 de diciembre del año 1980. Se dieron modificaciones. Y esas modificaciones fueron apagando esa ley hasta que finalmente se acaba. Se acaba con la ley 22 de 29 de junio del año 2005. Imagínense. El mundo se está rigiendo por 2 principios para la confusión. El artículo 19 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el artículo 2 de la Declaración de Chapultepec, acuerdos donde Panamá es signatario. Y en esos 2 elementos jurídicos se dice, palabras más, palabras menos, que todo ciudadano tiene el derecho de informar y ser informado. Pero es que el ciudadano está informando y se informa a través de las redes sociales y de los medios. Los ciudadanos colaboran en los periódicos con artículos, colaboran con opiniones y ahora aún más en los periódicos se meten de lleno en los foros, participando de manera instantánea con los comentarios o lo que consideran ellos debe ser la información. Miren la diferencia de ejercer el periodismo. Tal vez a través de las redes nosotros nos enteramos que 2 hermanos que se encuentran en Guatemala fueron detenidos a través de las redes. Pero el público quedó con la sed de qué fue lo que pasó, el antes, el durante y los pronósticos para el después. ¿Quién busca eso? El periodista. Nadie más. El periodista es ese que le va a calmar la sed de información a las personas. Entonces, en base a la documentación esta de la Declaración de los Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec, gobiernos han globalizado el tema y le han dicho a muchos países, hey, hay que acabar con las leyes de prensa porque el ser humano tiene derecho a informar y a ser informado. Y para mí, desde mi punto de vista, nosotros hemos confundido esto, porque la noticia, buscarla, procesarla, analizarla y difundirla, tiene una ciencia. Es la misma ciencia que tienen los científicos. Los científicos miden, los científicos observan, los científicos comprueban y después
lanzan lo que descubrieron. Así mismo actúa el periodista, pero con la única diferencia que nosotros tenemos poco tiempo para ese proceso. Y me preguntan, ¿por qué hay tanta irresponsabilidad en el mundo democrático? Sencillamente porque hemos ido apagando a los seres humanos que son los profesionales que dominan una ciencia de comunicar a través del periodismo. Gracias, profesor Hernández. Vamos contigo, Filemón Medina. Bien. No cualquiera puede ser periodista. Y por eso nuestra posición institucional es un rotundo no, como dijo también José. Porque estoy convencido, compañeros, que un periodista no se puede improvisar de la noche a la mañana. Y que el solo hecho de estar frente a un micrófono no te convierte en periodista. Para ser periodista se necesita vocación, se necesita saber hablar, escribir, tener espíritu de investigación. Además de estar dispuesto a correr los riesgos que implica esta actividad e inclusive buena dosis de sacrificio, y eso no lo tiene cualquiera. Como bien hablaba hace poco el compañero José Iván, ¿quiénes son los que están a la vanguardia informativa? No son los comentaristas, no son los opinólogos, no, son los profesionales del periodismo, los que estamos a la vanguardia informativa. Y por eso, más allá de las malas interpretaciones, y en eso coincido con el profesor Hernández, de la declaración de Chapultepec, ese principio 2, también el sector empresarial de la comunicación social se ha valido de su mala interpretación, y lo cito inmediatamente, del principio 6 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que establece que no es un requisito o solicitar el diploma universitario para ejercer el periodismo. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a esos jóvenes que están hoy estudiando periodismo? Y es cierto, el periodismo ha evolucionado. El periodismo y el sindicato es prueba fehaciente de esa realidad, porque ¿cómo nace la Escuela de Periodismo? Nace por una idea, un interés, un deseo, un sueño del Sindicato de Periodistas de Panamá. Y así se forja la Escuela de Periodismo, inicialmente en la Facultad de Humanidades. Pero es que ya en aquella época los dirigentes de esta organización habían visualizado que no podía seguir dándose una actividad sin la profesionalización. ¿Y cómo se logra la profesionalización si no es a través de la formación académica superior? José Iván, usted hablaba de que no cualquiera puede ser periodista, que no cualquiera puede ejercer. Pero hay un detalle que me llama mucho la atención. De un par de años para acá, de un tiempo para acá, los mismos medios de comunicación han incentivado lo que llaman el reportero ciudadano. Y yo veo gente que sube videos a las redes, que comparte tweets, que manda mensajes, notas de voz, que se creen el cuento y hasta tratan de imitar el estilo de algunos reporteros al locutar y al hablar. ¿Ahí hay una contradicción o no? Bueno, no creo que sea una contradicción. Lo que pasa es que esto es yo diría que una de las tendencias de los medios tradicionales periodísticos a nivel global, que es montarse sobre la onda y sobre esta ola imparable de las redes sociales y aprovechar ese recurso, complementarse de ese recurso y utilizarlo. Recordemos que ningún medio a lo largo de la historia ha desaparecido al otro, o ningún medio ha desaparecido, sino que cada uno va tomando del nuevo medio y se va complementando. Es por eso que yo no creo jamás de que los medios tradicionales van a desaparecer con las redes sociales, sino que los medios tradicionales se van a complementar, van a utilizar las herramientas de las redes sociales para adecuarse y utilizar esa versatilidad y esa facilidad de información, instantaneidad de las redes. Y entonces ahí el ejemplo de los reporteros ciudadanos, aun cuando se advierte de que cualquier material gráfico obtenido a través de estos los reporteros ciudadanos es eso, no son material profesional,
y que la empresa lo asume con esa responsabilidad, pero se advierte de que es un video aficionado, por lo menos es la experiencia que tuve en el medio donde trabajé por más de casi 28 años de televisión. Así que no creo que haya una contradicción, José María y amables televidentes, sino que los medios tradicionales, como sin hacer una transición total, un tránsito, como estaría haciendo la prensa escrita hacia medios digitales, los medios tradicionales, sobre todo la televisión, está utilizando el concepto de reportero ciudadano para aprovechar esa posibilidad que dan y esa gran difusión masiva que tienen las redes sociales, ¿no? Creo que esto es básicamente lo que has querido plantear, ¿no? Vamos con usted, don Renato Pereira. Filemón hablaba de algunas características que deben tener los que ejercen el periodismo. Hablaba de buena capacidad de escritura, de buena capacidad al hablar, de un oficio para investigar, interés, esa curiosidad periodística que le llaman a algunos. Y me pongo a pensar en algo. ¿Los abogados no tienen eso también? Bueno, ¿qué te diría? El periodismo es una profesión. Es una profesión, te repito, cuya función es recoger los hechos actuales o bien hechos de interés, ¿sí? Recogerlos, amasarlos, difundirlos. Eso es toda una profesión. Es un arte, si tú quieres, ¿no? Se requiere conocer el idioma, es un requisito básico. Por eso llegó a nivel de academia, por eso se estudia en la academia. En Francia, ya en estos tiempos, es imposible que alguien que no se haya graduado en la escuela de periodismo pueda estar en Le Monde, en Le Figaro, igual en España. Bien. Y siempre sí sigue siendo, ¿cómo va a ser conocimiento del idioma? Por supuesto que sí, pero sigue siendo una profesión que tiene un compromiso. ¿Con qué? Compromiso con la veracidad, compromiso con los hechos. Bien, esa es la diferencia entre él y el simple relacionista público, aquel que llega, como diría usted, empírico, que llega a dirigir un medio o está en una emisora o comprometido con una empresa de publicidad. Nada que ver, ese tiene un compromiso, una lealtad con el cliente, con el contratante, son cosas bien diferentes. Pero quien sea que esté en un medio, sea periodista, no sea periodista profesional, pero que pretenda llegar a la opinión pública, tiene que cumplir ese compromiso de lealtad a la objetividad, a la realidad del hecho que él narra. Esa es la diferencia entre uno, como yo, por ejemplo, ¿no? Tengo 20 años de estar en los medios y que no estoy como un simple narrador, un simple comentador, sino también en parte como un profesional que tiene un compromiso con los hechos, con la veracidad del hecho. Así que vamos a estar claros. Y esa cosa se da por la naturaleza del ser humano, por la labor intelectual que tienen todos los hombres que son beligerantes en la vida social. En resumen, nunca vamos a divorciar el periodismo, la información política, social o económica del periodismo, y al mismo tiempo no puede ejercer el periodismo oficial, pero profesional, como bien lo describe José Iván, ¿no? Sino aquellos que en este tiempo de televisión, de medios digitales, ha aprendido la profesión de periodista. En eso estamos claros. O sea, hay una diversión ya en estos momentos bien clara, bien marcada, entre el que puede ser periodista y el que no lo puede hacer. Pronto regresamos.